En primera instancia, saludamos la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAE. Sea usted bienvenido, doctor. De igual manera, nos acompaña la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAE. Sea usted bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de la maestra Nuat Ponce Curi, presidenta del Consejo Consultivo del INAE. Sea usted bienvenida, maestra. De igual manera, nos acompañan en esta mesa el profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Rogelio Robles López. Sea usted bienvenido, doctor. En esta mesa también nos acompaña el doctor Marco Antonio Sein Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Un saludo, doctor. En la relatoría de esta mesa nos acompañan las alumnas Amacali Nava Sánchez y la alumna Mariana Parrilla Guzmán. Sean ustedes bienvenidas. Y presidiendo esta mesa nos acompaña nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Para iniciar estas actividades de la mesa, le cedemos el uso del micrófono al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de Facebook. Esta tarde tenemos un verdadero banquete del conocimiento porque hemos organizado una mesa de análisis, de estudio, de crítica, de opinión sobre uno de los temas más importantes que están en la agenda política nacional, que es el derecho a la información y la protección de datos personales. Saludo con mucho cariño y la verdad es que es un verdadero honor tener pues a la doctora Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, a uno de los distinguidos profesores y egresados de esta facultad, mi amigo el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, y a la maestra Nuad Ponce Curi, quien es la presidenta del Consejo Consultivo del INAI. La verdad es que tenemos una mesa de lujo y vamos a aprender sobre este tema que tiene que ver pues con la importancia que esta Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación le ha dado al estudio y a la enseñanza de los órganos constitucionales autónomos y que hemos creado, dado a la trascendencia de este tema, un observatorio permanente que está ubicado dentro de nuestro seminario de Derecho Administrativo que dirige el doctor Marco Antonio Sein, quien es un conocedor profundo de este tema, quien se dedicó en su investigación doctoral a estudiarlos cuando todavía teníamos muchas perspectivas interesantes, donde nos hemos dedicado pues a estar tratando de sistematizarlos, tratar de organizarlos, de clasificarlos por sus orígenes, algunos de ellos más por cuestiones políticas que por necesidades técnicas, algunos otros que han justificado desde el principio la necesidad técnica de su existencia, sus diversidades en cuanto a la forma en cómo son electos o designados sus integrantes, en fin, y también tenemos un observatorio que está destinado pues para revisar algo que a veces se olvida, que somos un Estado federal y que tenemos muchísimos órganos constitucionales autónomos que dependen de los gobiernos de los estados y que han seguido el modelo federal y que han instalado en las soberanías de los estados muchos organismos. En este caso, el que nos ocupa, pues vamos a dedicarnos a estudiar al INAI, como se le conoce al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un organismo que está creado para garantizar el acceso a la información de parte de los ciudadanos para conocer de manera directa y sin intermediarios la información gubernamental que puede estar contenida en cualquier medio de los que somos sujetos obligados
a estar informando por la ley. Somos desde la Universidad de la Nación defensores de su autonomía constitucional porque entendemos que es una característica que procura evitar el conflicto de interés que representaría vigilar y solicitar que cumpla con la rendición de cuentas los superiores jerárquicos. En la autonomía está precisamente la capacidad de obligar a las autoridades en el ámbito de sus competencias a publicitar toda la información que está a su cargo. Y es una obligación que tienen que dar los que están en el servicio público y los que somos entes obligados por la ley, porque tenemos un mandato que tenemos que cumplir de informar a la ciudadanía a la cual nos debemos. Es una herramienta pues que ayuda a identificar, a conocer, a entender, a evaluar la acción gubernamental, tanto de los servidores públicos como de las propias organizaciones. La transparencia y la rendición de cuentas son dos vertientes importantes que se unen en el objetivo fundamental del trabajo de este instituto, que hoy es nuestro invitado de honor y que pues constituye una obligación para nosotros hacer este tipo de reuniones porque consideramos que hace falta un gran cambio cultural. Es parte de un cambio cultural el que se entienda que la transparencia y el acceso a la información son cosas que tienen que estar presentes en un sistema democrático como el nuestro, porque son elementos que contribuyen a combatir la corrupción, porque son elementos que contribuyen a que se haga efectivo el derecho humano a la buena administración, porque son elementos que obligan a que quien ocupa una responsabilidad pública sepa que está en todo momento obligado a ser transparente, a conducirse con apego a la ley y a tener un manejo honesto en el uso de los recursos y de los instrumentos que tiene bajo su encargo. Así que no me quiero extender más, creo que vamos a aprender todos pues, de los principales actores del INAI y vamos nosotros también a tratar de contribuir con lo que escuchemos para tratar de difundir este conocimiento, para seguirlo estudiando y para seguir enriqueciendo la enseñanza jurídica que impartimos. Muchas gracias, Norma Julieta, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Nuhat, por estar esta tarde y estoy listo, como estamos ciertos que están todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de aprender de todas las experiencias y de todo el conocimiento que ustedes tienen, que será seguramente interesante y en beneficio de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, señor director. A continuación tendremos la ponencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, pero previo haremos una pequeña lectura de su semblanza curricular. Adelante, Amacali. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado labores como coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En 2017 fue electo como presidente para el periodo 2017-2020 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información. Adelante, doctor. La palabra es suya. ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al alma mater, que no lo es de origen, pero que lo es desde la perspectiva de la oportunidad de ser participante en activo de las clases, de las horas más fecundas que tiene el día, porque quiero decir que quienes hacemos un doctorado,
es porque tenemos una convicción de dedicar de por vida las energías a la enseñanza y a la investigación científica y académica. Desde luego que uno se alquila en el servicio público por temporadas, pero la docencia y la investigación son camino, y la UNAM ha sido madre de la oportunidad que tengo, y así es que por eso le llamo, aunque los de cepa de egresados de la misma con títulos propios, pues pueden desde luego considerar jactancia mi aseveración. Gracias, Raúl Contreras, por todas tus atenciones, siempre por invitarme y concedernos a dos integrantes del Pleno del INAI, a mi compañera y paisana Norma Julieta del Río, que contemporicemos con Nuhat Curi, la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, y con los académicos, con Marco Antonio Sein, y con los demás que aquí se encuentran. Quiero saludar muy cariñosamente también, ya lo dije, a Lorena Arredondo, compañera de clases, porque somos compañeros de aula. Así es que lo sostengo aquí. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir algo que es del todo oportuna, la invitación para contemporizar sobre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, porque hay que decirlo, y es un hecho del todos conocido, en lugar de estar avanzando en la consolidación democrática, que solo se puede comprobar cuando las instituciones públicas tienen una densidad, una solvencia en el ambiente, porque son útiles socialmente, porque corrigen actos de gobierno, porque iluminan camino popular o ciudadano, y porque naturalmente coexisten en coexistencia, en una técnica de, vamos a decir, de complementación, hacen mejor el clima público, favorecen el clima público en términos de, pues sí, del ejercicio de los derechos. Mi compañera va a abundar más, yo creo, sobre la transparencia proactiva y todas esas facetas que ella trae ahora en sus comisiones en las que ella participa y encabeza, y yo le quiero ceder que ella sea la que nos actualice de toda la parte de acceso a la información. ¿Cómo ves, paisana? Y yo me quedo, si quieres, en el aspecto de datos personales para quedarme a redondear tantito ahí la parte en la que ahora yo me he concentrado. El INAI tenemos 2 comisiones de datos personales, 2 comisiones, porque ustedes lo saben, el INAI tiene 2 frentes de actuación en materia del derecho a la privacidad, que son el ámbito público. El INAI es responsable de vigilar el funcionamiento adecuado de el cuidado a los datos personales en casi 900 instituciones de la Federación, incluida el INAI mismo, porque también somos institución y también cometemos errores humanos. En todas las instituciones se cometen. Y todos hay que tener claro que la actividad pública es una actividad que se lleva a cabo con la ley del acierto y el error. Somos humanos. Claro, se deben tomar medidas y protocolos para cuidar lo que hacemos. Pero no solamente el INAI vigila por esta vía el posible conflicto que puede haber con el cuidado debido, el manejo adecuado de las bases de datos de los millones de mexicanos que somos, cuando estamos al pendiente de lo que pasa con el manejo de la base de datos más grande del país, que es sin duda alguna la del padrón electoral que custodia el INE, el Registro Nacional Electoral. Pero inmediatamente después están otras tan grandes como las del SAT, que son verdaderamente gigantescas, como también está, desde luego, las de la SEP, las de la UNAM, que es un sujeto obligado de primerísimo orden, las del IMSS y las del ISSSTE, que hay que decirlo, de datos a datos y la calidad de los mismos. Las más delicadas, indiscutiblemente, son las bases de datos del estado de salud.
por ser uno de los datos más sensibles, aunque hay otros que también lo son y que también lo pueden ser. Y por si faltara poco, o si por si esto no fuera ya de por sí agotador, tenemos además que ser la máxima autoridad administrativa para el ámbito del mercado. Y ahí sí el INAI es exclusivo. En materia de datos personales en posesión del poder público, el INAI hace lo propio con los 900 sujetos obligados, casi 900 sujetos obligados a los que vigila, supervisa, corrige y hasta sanciona. Pero si nos vamos a la federación, los estados tienen su propio órgano garante y entonces los estados cuidan lo propio respecto de cada, a través de su órgano garante, similar al INAI, el órgano garante local de transparencia y de protección de datos, cuida lo propio respecto de las instituciones que tiene cada estado, los sujetos obligados, incluidos los municipios, que por ser unas administraciones tan, pues hay que decir, tan modestas en el inmenso número de los casos, en el mayor número de los casos, es enorme la proporción de municipios muy pobres, y que tienen además la efervescencia política que se da el ciclo de las presidencias municipales, que es muy corto, de 3 años. Son administraciones que cometen muchos errores también por la improvisación y por la situación de los apremios, los apuros políticos. Hay que entenderlo y eso no lo podamos desconocer. Bueno, los estados, sin embargo, entre sí, los 32, incluida la Ciudad de México, que se comporta como estado en términos de la Constitución ya, cuidan a casi 8,000 sujetos obligados. O sea que tengamos una dimensión monstruosa de lo que esto puede significar. Pero si se ven quedado ustedes atónitos, o por lo pronto, por lo menos ya impresionados, como yo lo estoy todos los días, pues con el mercado tenemos todavía un asunto francamente desmesurado. Alrededor de 5 millones de sujetos responsables en materia de datos personales entre particulares, no hablamos de sujetos privados, hablamos de sujetos responsables, son titulares o son sujetos responsables de datos personales, y ahí abrimos ancha pareja gigantesca. Desde luego los bancos, desde luego todos los gimnasios, todos los clubes, los hoteles, desde luego, pero sobre todo, ¿saben? Un número enorme de profesionistas que cumplen su servicio. ¿Y quiénes por delante? Los abogados, naturalmente, por los datos personales de todos sus clientes, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los que ahora están tan de moda para las cuestiones de la dieta y del cuidado de las alimentaciones, los nutriólogos. Pero dentro de ellos los estetas, las estéticas, claro está, las clínicas de rehabilitación y toda la gama de profesiones manejan datos personales. Todo, el Estado y el mercado se mueve solamente a partir de una moneda de cambio, datos personales. No hay un solo trámite válido, legal, comercialmente u oficialmente, ninguno puede haber que sea con anónimos. Todas las operaciones del Estado y del mercado se hacen a partir de un elemento indiscutible, el dato personal de quién es, el nombre propio, el nombre completo, de quién es el usuario, proveedor, cliente, justiciable, arrendatario, arrendador, las figuras del código, el código civil y que el código mercantil y que la ley laboral y que todas las demás ramas del derecho aporten para darle valor de uso y de cambio a cualquier operación del sector público y del sector privado, se llevan a partir de un elemento indiscutible, que es el de los datos personales. Por eso los datos personales tienen un valor, y es un valor, puede ser como en la bolsa, que puede a veces parecer poco o puede a veces parecer alto, pero en términos generales
a partir de los datos personales se mueve el mundo, así como lo estoy diciendo. Es cierto que el anonimato ha ganado terrenos muy grandes. Es cierto que el anonimato se apoderó de la Internet, o más bien que la Internet se ha escondido en el anonimato para darle mayor valor también a sus perspicacias y a sus truculencias. Es cierto que la libertad de expresión triunfó sobre la legalidad estricta al exigir que la Internet no fuera regulada, que fuera desregulada. Todavía sigue habiendo cada vez más quienes piensan que sí se debe regular de alguna manera la Internet, pero es un debate para otro día. El asunto aquí es hoy, para terminar mi exposición, porque están los demás y no puedo ser excesivo, es que se requieren instituciones técnicas, responsables y autónomas para cuidar estos elementos de la vida pública, que tiene que ver también el cuidado de la vida privada, porque solo de esa manera podremos recordar aquellos adagios que ya desde el pasado se hacían con elegancia, pero por los nobles, no por los siervos en la época del feudalismo. Había un dicho que decían los nobles envalentonados, decían: a mi casa puede entrar el aire, la lluvia, el sol, el agua si corre por la calle, pero el rey no. El rey no, si no es por mi invitación. Y ese es el punto de partida para reconocer lo que es esos aspectos de la vida privada que deben ser custodiados y resguardados. No se diga que el Estado se meta en las venas tuyas cuando te exige un certificado de salud relacionado con enfermedades de cierto tipo o de otro, o tantas incursiones violentas que hay todos los días en la vida de las personas. Pues yo agradezco la oportunidad y cedo la palabra a mis compañeras y compañeros de panel. Gracias de verdad. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. A continuación tenemos la ponencia de la doctora Norma Julieta del Río Venegas, pero previo haremos la lectura de su semblanza curricular. Adelante, Amacali. La doctora Julieta del Río Venegas es doctora en Administración Pública, otorgado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha desempeñado labores como Contralora General del Gobierno del Estado de Zacatecas, titular del órgano interno de control perteneciente a la Secretaría de la Función Pública adscrita al Instituto de Investigaciones Eléctricas, coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISAE. Actualmente se desempeña como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAE. Adelante, doctora. La palabra es suya. Gracias, muy buenas tardes. Doctor Raúl Contreras, muchas gracias por la invitación, Antonio, y desde luego saludo con mucho afecto a mi paisano, que todo el día nos hemos visto el día de hoy, y desde luego a todas mis compañeras, a nuestra presidenta del Consejo Consultivo. En aras del tiempo que me fue otorgado, las reglas, bueno, yo quise hacer una pequeña presentación y retomar algunas palabras que dijo también el doctor Raúl Contreras, cómo estos derechos, tanto la información, el derecho al acceso a la información como la protección de datos personales, no son muy importantes, son insumos en materia de rendición de cuentas hacia los ciudadanos. Comienzo, si me pasan la presentación, por favor. Sí, bueno. Bien, comienzo comentándoles, bueno, listo. Una sociedad mejor informada es capaz de tomar mejores decisiones. Con esta frase comienzo y, bueno, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales da origen a órganos constitucionalmente autónomos, que esto es igual a la democracia, derivado principalmente de ciudadanos, uno de ellos que todo mundo conocemos, el denominado Grupo Oaxaca.
entre varios. Esta es una lucha de sociedades civiles. Adelante. Bueno, parece que por ahí. Bueno. Reformas en materia de transparencia en México, todas las conocemos, todos este es un cuadro, una gráfica desde donde viene esta libertad de expresión, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cómo ha ido evolucionando desde 1917 hasta 2014. Después tenemos las leyes de transparencia en México, su evolución, la publicación de las leyes estatales, en este auge del 2003 al 2010. Los órganos garantes en México, como derivado de todo este andamiaje, nace el Instituto Federal de Acceso a la Información. Después se crean los organismos garantes en el país, pero después viene la autonomía con la reforma del 2014, que esto llevó a que desde el IFAI se convirtiera en INAI y todos los órganos garantes locales, que eran comisiones, que eran OPDs, organismos públicos descentralizados, se convirtieran en órganos autónomos. Y bueno, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se puso en marcha en el 2015. Principales avances que hemos tenido en la materia desde que el Instituto cuenta con autonomía. El acceso a la información ha garantizado el ejercicio de la libertad de opinión y expresión. Se han aumentado el número de sujetos obligados. O sea, con esta adquisición de autonomía, han sido innumerables las ventajas, incluyendo, yo siempre he dicho, el aumento de sujetos obligados te garantiza de que tienes todo el margen, toda la administración pública, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, instituciones públicas, como lo marca la ley, partidos políticos, sindicatos, todos son sujetos obligados, y se abrió este panorama, lo cual permite tener una mayor rendición de cuentas en el país. También vino la implementación de políticas públicas nacionales en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Desde luego, la independencia y la imparcialidad, homologación de obligaciones de transparencia. O sea, cualquier ciudadano que pida una solicitud de información lo puede hacer desde Zacatecas a otro estado y las leyes son las mismas. Las leyes no cambian, están armonizados. La creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, un instrumento tecnológico que vamos a ver ahorita más adelante, que vino quizá a sacudir el mundo de las tecnologías, que nació en mayo del 2016, con muchos asegúnes, sí, como todo, ahorita desde el paisano, que hasta los humanos tenemos errores, todo nos ha pasado, imagínense una máquina, pero hoy en día, ahorita vamos a hablar de cómo se ha mejorado, y desde luego la confianza de la ciudadanía. Adelante. Bueno, pues a raíz de la Plataforma Nacional de Transparencia y del acceso a la información, que es en la materia de este panel que nos hicieron favor de invitarnos, acceso a la información y protección de datos personales, bueno, gracias al acceso a la información se han evidenciado casos de corrupción. Todos hemos escuchado, todos hemos visto en los medios, pero bueno, aquí los reiteramos. En el caso, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, de mayo de 2017 a marzo 2020, el INAI ha resuelto 25 recursos de revisión relacionados con este caso de Odebrecht. En 72% de los casos se ha ordenado la entrega de la información que el ciudadano, alguien, como dice Paco Acuña, alguien haya solicitado en 18 asuntos. Y en 28% de los casos se confirmó la respuesta del sujeto obligado. Ojo, 7 asuntos. Son 5 los sujetos obligados involucrados en los 25 recursos de revisión de este caso. Aquí tenemos quiénes: 10 recursos la Procuraduría en su momento, 2 la Fiscalía, 5 Petróleos Mexicanos, otros 5 Pemex Transformación y 3 la Secretaría de la Función Pública. Recientemente se resolvieron 3 juicios de amparo que estaban en trámite respecto al caso de Odebrecht, por lo que ya no existe impedimento legal para la entrega de información por parte de las autoridades. Adelante. Tenemos después otros casos que todos conocemos. Aquí solo los voy a mencionar muy rápidamente. La Casa Blanca, aquí está la investigación, contó con la información respaldada por más de 20 solicitudes de acceso a la información.
estafa maestra, la data y el costo de manutención de los expresidentes, que por cierto, hoy en el pleno que tuvimos mis compañeros y yo, aquí está Paco, pero el maestro Oscar Guerra Ford, egresado por cierto aquí de la UNAM, orgullosamente, resolvió un caso más, un recurso sobre los expresidentes. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, pues de que ahí, hacia atrás, bueno. Promoción y vinculación. Bueno, se ha trabajado mucho en el acceso a la información. Estos son datos duros, estadísticos que tenemos. Cuántas asesorías se han dado, cuántas a través del centro de atención, el CAS durante la pandemia, que también hay que decirlo, durante la pandemia, pues ha sido una etapa prácticamente ya, vamos a cumplir un año con esta situación muy difícil, no solo en el país, sino en el mundo, pero aprendimos a trabajar de otra manera todos los que estamos aquí. Y bueno, el CAS estuvo atendiendo durante la pandemia, o sea, los ciudadanos, al contrario, no dejaron de utilizar el acceso a la información, al contrario, gracias al acceso a la información, hubo bastantes tomas de decisiones que pueden salvar miles de vidas. Adelante. Ante la emergencia actual, el INAI no ha descansado, lo que les comentaba, y ha continuado con la generación de documentos y contenidos visibles en los micrositios de la página del instituto, tales como el Transparencia Proactiva, que sobre el tema del COVID tenemos estadísticas de solicitudes de acceso a la información solicitada que más solicita la población, y también el esquema de datos abiertos. Ha tenido más de 87,000 visitas, lo que indica, bueno, que los ciudadanos están consultando estos sitios proactivos, que más allá del acceso a la información que te marca una norma, una ley, estamos impulsando la proactividad para que aquella información que sea útil para los ciudadanos, con la independencia o no que esté en un formato establecido en los lineamientos técnicos generales de la PNT, existan estos portales. Hemos logrado confianza ciudadana, hay que decirlo, y se puede ver reflejada en la cantidad de solicitudes interpuestas por los particulares a la Federación en el 2020. Aquí está el número de solicitudes, 240,835. Aquí está cuántas de acceso a la información y cuánto del tema ARPA, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Adelante, por favor. ¿Cuánto recurso aporta la Federación? ¿Cuánto recurso aporta la Federación? El INAI. Está un poquito mal el título. Perdón, por ahí mi gente anda un poquito fuera de contexto. Si te pones en la lámina que estábamos viendo, por favor, Antonio. Aquí es cuánto recurso aporta la Federación, el INAI a la Federación. Bueno, 39,324,000 pesos. En materia de datos personales, hasta noviembre del 2020, se impusieron sanciones a personas físicas y morales y se ingresó al erario público esta cantidad. ¿Cuáles son los sectores que más pagaron multa durante este último año? Servicios de apoyo a los negocios, servicios de construcción y servicio de profesionales científicos y técnicos. Adelante. Adelante, la que sigue, Toño, por favor. El fin de la privacidad. Bueno, hasta aquí, pues como todos saben, hemos hablado del primer tema, que es el acceso a la información. Sé que tendré una última etapa de 3 minutos para hablar de conclusiones, pero sí quise mostrar con datos duros la importancia del acceso a la información, lo relevante del acceso a la información. Ahora, bueno, vamos a ver el tema muy rápidamente de datos personales. Todo el mundo, adelante, todo el mundo en estos días hemos visto en los medios, en todos lados, el tema de las nuevas políticas de privacidad que tendrá nuestros mensajes de WhatsApp a través del 8 de febrero. Bien, todos fuimos avisados, todos en nuestros móviles, a todos nos salió un mensaje de WhatsApp a inicios de año, pero nosotros siempre con la prisa le dábamos o veamos o lo aceptábamos. ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo con los avisos de privacidad.
tenemos tanta prisa y tanta urgencia de que nos atiendan, pues siempre andamos corriendo con los tiempos. Entonces decimos sí a todo, pero no nos detenemos a ver el tratamiento de nuestros datos. Bueno, ¿cuándo Estados Unidos se convirtió en algo peligroso? Bueno, la red de mensajes de WhatsApp, la plataforma perteneciente a Facebook, el 4 de enero del 2021, cuando la aplicación nos envió esta notificación de que les platico, fue entonces que nos dimos cuenta de que venía algo peligroso en tema de datos personales. ¿En qué consistía la notificación? Bueno, que la información que ellos almacenaban, toda, también estaría en poder de Facebook y diversas compañías bajo las siguientes políticas. Primero, adelante, información de tu cuenta, nombre, fotografía, número telefónico, etc. 2, todos los mensajes, los entregados, reenviados, no entregados, las capturas de pantalla famosas, los audios, videos, fotos y archivos. 3, las conexiones, contactos, listas de difusión y grupos a los que se pertenece. Y número 4, información sobre estados, toda la actividad difundida pública o de manera privada. Adelante, el número que sigue. 5, pagos y transacciones realizadas a la compañía. 6, soporte técnico y otros tipos de comunicación. 7, información sobre sus registros. 8, sobre la información sobre el dispositivo y la conexión, modelo, sistema operativo, idioma y demás. Ya prácticamente para concluir esta primera ronda en aras del tiempo, adelante por favor. Bueno, yo concluyo esta ronda, porque por ahí ya pasó algo con la presentación, si la quitan por favor, Toño. Quiero comentarles que el tema de datos personales, como lo dijo ahorita Paco Acuña, su servidora, es un reto impostergable para el INAI. En el INAI estamos preparados, estamos reunidos, estamos viendo estas nuevas políticas de privacidad y por un lado pues tenemos que tutelar el derecho del acceso a la información, que todo se conozca, pero siempre y cuando se protejan los datos personales, que mucho depende del organismo, pero también de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Yo por los tiempos hasta aquí llego y ya en las conclusiones tomaré nuevamente la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Continuando con esta mesa, tenemos la ponencia de la maestra Nuat Ponce Curi, pero previo a realizar su ponencia, haremos lectura de su semblanza curricular. Adelante, Amacali. La maestra Nuat Ponce Curi es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Panamericana. Es socia fundadora de la firma de abogados Ponce Curi, especializada en Derecho Corporativo, Inversión Extranjera, Propiedad Intelectual, entre otros. Es catedrática de la Universidad Panamericana de asignaturas como Protección de Datos Personales, Contratos Mercantiles y Sociedades Mercantiles. Coordinadora de membresías del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados. Primer vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados. Actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Adelante, maestra, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad, muy agradecida con la Facultad de Derecho por la invitación a participar en este gran panel. Muchas gracias al doctor Raúl Contreras, a Lorena Redondo, a Antonio Zenit por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar, además, compartiendo este panel con mis queridos comisionados, Julieta, Francisco, un honor estar aquí con ustedes. Y me encanta además estar con jóvenes y más con estos temas de protección de datos, de privacidad, de derecho de acceso a la información, porque sin duda alguna es importante para los jóvenes saber, conocer la importancia de estos organismos autónomos, en este caso obviamente del INAI, de todo lo que nos ayuda como ciudadanos, de por qué nace este organismo con esta autonomía, como ya lo decía Julieta, para obviamente pues cuidar derechos fundamentales como son el derecho a acceso y la protección de datos personales. Y aquí la verdad es que me quiero enfocar en un tema del que justo estaba hablando Julieta,
Respecto de las políticas de WhatsApp, cuando me dijeron que iba a haber un foro de jóvenes y demás, como que dije, un tema actual que tenga que ver obviamente con datos personales, además del cual déjenme les platico que el INAI hizo una nota técnica muy puntual y muy interesante respecto de qué hacer y no hacer. Y aquí es en donde quiero adentrarme en estos minutos. ¿Qué pasa? Seguramente todos hemos visto que ha habido una ola de migración, ¿no? De WhatsApp a Telegram o a Signal, o nos ha dicho mucha gente, oye, han llegado en las cadenas de WhatsApp, ¿no? No autorizo, no autorizo, no autorizo, ponlo 5 veces y da 2 vueltas y entonces ya, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué plataforma debemos usar? ¿Hay que cerrar o no WhatsApp? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo? Y como bien lo decía Norma Julieta, así como pasa en los avisos de privacidad, el problema es que luego nadie lee o nadie leemos y entonces pues nos vamos a lo mejor con la información que pues alguien nos pasa en algún grupo o que alguien nos platica. Y creo que es importante, como en todo, tomar una decisión informada, ¿no? Antes de migrar y de bajar o descargar otras plataformas, es importantísimo y de verdad los invito a visitar el sitio del INAI para que descarguen esta nota técnica. Es una nota, les digo, muy puntual para saber qué pasa. Pero aquí les voy a platicar algunas cosas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando todos descargamos WhatsApp hace un par de años, WhatsApp vino a sustituir los SMS, los mensajes de texto que tenían costo. ¿Se acuerdan que costaban creo que $2.50 el mensajito? Bueno, pues llega WhatsApp y nos dice, no se preocupen, yo soy gratis, ¿no? Y entonces, incluso todas las empresas de telefonía incluyeron en sus paquetes, no importando si somos prepago o pospago, se incluyen las redes sociales gratis. ¿Qué redes? Oye, pues claro que las de mayor perpetración o las de mayor uso. Es decir, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, están previstas en cualquier recarga que hagamos o en cualquier plan de telefonía que tengamos. Y entonces, pues claro, tenemos a dos grandes, a la mayor red social o la mayor red social con más adeptos, y por otro lado, a la plataforma de mensajes instantáneos también que se usa más en el mundo. Cabe nada más destacar que WhatsApp fue una empresa creada por un ucraniano, es una empresa ucraniana de origen, antes de que Mark Zuckerberg la comprara en 2014, pero es una aplicación de origen ucraniano y tenía en aquel entonces pues déjenme decirlo así, una visión de comunicar a la gente y que no tuviera un costo, ¿no? ¿Qué ocurre? Les digo, pues en 2014, este hombre visionario dice, yo tengo la red social más grande del mundo, ¿qué me falta? Pues la aplicación de mensajería instantánea más grande. Y entonces, en días pasados, efectivamente el 4 de enero, nos llega a todos una comunicación y dice, oye, voy a cambiar mis términos y condiciones a partir del 8 de febrero. ¿Cuáles? Hay que leer, ¿no? Pero ¿qué empezó a ocurrir? Y también gracias a las buenas gestiones del INAI, es que hemos tenido ahora una mayor concientización del uso de nuestros datos, de la protección de nuestra información, de ejercer un derecho de acceso. Y entonces mucha gente sí leyó los términos y condiciones y dijo, ya ver, o sea, es que esto no lo voy a aceptar, o es que esto no es correcto, o es que esto, ¿qué está pasando? Y de ahí que se vino, les decía yo al principio, toda esta oleada de qué está ocurriendo, ¿no? Tan es así que en días pasados ya publicó WhatsApp que va a suspender, más no a eliminar, la entrada en vigor de estos términos y condiciones para mayo. No ha dicho exactamente cuándo, no ha dicho qué comunicación va a tener. Incluso por ahí se dijo también que estaban evaluando los nuevos términos y condiciones, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué ocurre esto? Pues les digo, hubo una migración a Signal y a Telegram y entonces todos bajemos y veamos qué hacemos. Bueno, algo importante que también les debo decir es que Telegram es de origen ruso y Signal es de origen estadounidense. Esto también es importante porque hay que ver qué datos nos piden y para qué los vayamos a utilizar. ¿Qué pasa con esta compra o con este match que hace Facebook de WhatsApp? Bueno, pues nosotros ya le dábamos consentimientos a WhatsApp. Si se fijan, WhatsApp tiene acceso a nuestros contactos. ¿Por qué? Porque si no, pues no le puedo mandar un mensaje, por ejemplo, al doctor Raúl Contreras, ¿no? Oye, y si le quiero mandar un video, pues entonces WhatsApp tiene acceso a mi cámara y a mi rollo fotográfico para poder enviar ya sea pues fotografías o videos.
¿Y qué pasa si yo le quiero mandar una nota de voz a Antonio, por ejemplo? Pues entonces WhatsApp tiene que tener acceso a mi micrófono. Todos esos accesos, todas esas autorizaciones, ya las tenía WhatsApp. O sea, ya se las habíamos dado, porque repito, si no, pues no podría utilizarse. Incluso cuando yo comparto mi ubicación, ¿no? Si yo le quiero decir a Lorena, oye Lorena, estoy llegando, sigue mi ubicación, puedo mandarle mi ubicación o incluso en tiempo real. Esto quiere decir que WhatsApp también tenía ya acceso a mi geolocalización. ¿Qué ocurre y por qué les digo que es importantísimo revisar esta gran labor y este gran documento que hace el INAI? Bueno, lo que va a ocurrir es que ahora todo esto que les estoy platicando, pues va a tener acceso a Facebook, ¿no? No es, y aquí voy a hablar de algo que se llama cifrados, y todos revisamos, los mensajes dicen que están cifrados de polo a polo y que incluso ni WhatsApp tiene acceso a ellos. Yo me atrevería a comentarles que no creo que WhatsApp vaya a revisar nuestros mensajes, porque se hubiera metido en un lío ya sería un periodicazo de aquellos y creo que también por eso va a revisar bien a bien cómo va a tener estos términos y condiciones. Pero además imagínense el recurso que tendría que tener para leer todos nuestros mensajes, ¿no? ¿Qué sí va a tener o qué sí puede tener? Ya lo decía muy bien Julieta. Oye, pues a ver, nuestros contactos, pues sí. ¿Se han fijado que Facebook nos hace sugerencias de amistad? Dice, oye, puede ser que conozcas a tal. A lo mejor no nos hemos preguntado, oye, ¿y de dónde Facebook me hace estas sugerencias? ¿No? Y aquí es donde entra a lo mejor o tiene que ver nuestra lista de contactos. Claro, si Facebook tiene acceso a mi lista de contactos que tenía yo en WhatsApp, pues a lo mejor puede sugerirme, decirme, oye, pues si lo tienes en tus contactos, ¿por qué no es tu amigo en Facebook? ¿No? O sea, si lo tienes en tu teléfono, pues puede ser que pudieras tenerlo como sugerencia de amistad. Y entonces lo que se busca, obviamente, les digo, es tener este match de información entre una plataforma y otra para utilizar. Otra cuestión que también están sacando por ahí es que Facebook va a lanzar su Facebook de pago, déjenme decirlo. Entonces, si yo quiero comprar algo de alguno de los anuncios que me sale a lo mejor en Facebook, pues ya no voy a tener que salirme de la red social, ir a la página, comprar, pagar, a lo mejor utilizar PayPal o tarjeta o lo que sea, sino Facebook va a poner a disposición un Facebook Pay y entonces, pues, repito, ¿no? Un poco lo que viene en esos términos y condiciones y por eso les digo, los invito a consultar este documento es, oye, pues ya tienes todo aquí, no te tienes que salir, no te tienes que ir, no tienes que utilizar nada adicional. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando la plataforma o las herramientas para que tú puedas tener pues todo disponible, déjenme decirlo así. Y aquí, ojo, porque siempre que platicamos de, oye, es que este mail es gratis o esta plataforma es gratis, yo les diría, nada es gratis. Siempre la moneda de cambio son nuestros datos. Si vamos a descargar o no otra aplicación de mensajería instantánea, yo les diría, revisemos qué datos nos piden, revisemos esos términos y condiciones, porque además será muy difícil, y también WhatsApp le apuesta a eso, ¿cuántos de nosotros vamos a borrar realmente WhatsApp? Ustedes imagínense migrar a toda su familia, ¿no? Porque a lo mejor en temas profesionales puede ser más fácil, pero imagínense migrar a sus papás, a sus tíos. Oye, tíos, que ahora no puedes usar WhatsApp y vámonos todos a Telegram y date de alta para allá. El día que alguien te hable por WhatsApp le vas a contestar, ¿no? Entonces, necesitamos primero tener esta decisión informada, saber qué efectivamente va a tener acceso o no la plataforma. ¿Qué debo de tomar en cuenta para ver si me cambio o no? Yo les diría, depende de las necesidades que tengamos de la plataforma. Un poco, déjenme poner también esta analogía, cuando fue la pandemia y nos dijeron al principio, nos decían, ay, pues es Semana Santa, Semana de Pascua, ya regresamos todos y casi no hay pandemia, ¿no? Pues ya vamos para un año y seguimos haciendo home office los que podemos hacerlo, pero ¿qué empezamos a hacer? Pues descargamos plataformas de streaming, ¿no? Mucha gente descargó Zoom, mucha gente descargó StreamYard, descargamos Google Meet, descargamos distintas Blue Jeans, distintas aplicaciones. Tampoco leímos los términos y empezaron los preguntas. Oye, es que a Zoom lo vulneraron, o es que, ¿sabes que estaba yo en una reunión y de repente pusieron caricaturas, ¿no? O, ¿qué empezó a ocurrir? Misma historia. Revisemos y seamos conscientes de qué información nos van a pedir, de cuáles son los datos que van a requerir estas aplicaciones de lo que sea, de mensajería, de streaming, de video, de audio, para poder tomar
les decía yo, esta decisión informada. Y también ejerzamos nuestros derechos, nuestro derecho de acceso a la información, nuestros derechos ARCO en materia de protección de datos personales, para saber pues qué información tienen terceros de nosotros, ¿no? Y esto, les digo, no sería posible si no existiera este organismo autónomo de gran importancia y que además pues precisamente equilibra esta división de poderes, hace posible la democracia, hace posible que exista un equilibrio y que esto no obedezca a algunas personas o a alguien en particular, sino balancea y dice, oye, a ver, yo soy autónomo y entonces yo le puedo pedir a una secretaría que conteste, yo le puedo pedir a un particular que me diga cómo trató los datos de un tercero, ¿no? Es una función, la verdad, vital, es una función que debemos de utilizar, de ejercer, que debemos cada vez de estar más pendientes, les decía yo, del uso de nuestra información, más conscientes, y el INAI ha hecho grandes campañas, grandes foros, ya se acerca además el Día Mundial de la Protección de Datos Personales, entonces yo los invito de verdad, métanse a la página del INAI, métanse a las redes sociales, publican los comisionados y los secretarios una cantidad de información valiosísima en infografías, algo muy puntual, muy gráfico, muy detallado, para que realmente seamos, les digo, más conscientes del uso de nuestros datos, de nuestra información, que podamos ejercer derechos de acceso en caso de que requiramos algún tipo de información. Entonces, yo agradezco muchísimo, con esto cierro mi intervención, agradezco muchísimo el poder estar con jóvenes, el platicar, les decía yo, de estos temas que seguramente además cuando la familia sabe que alguien estudió Derecho o estudia Derecho, es, oye, mijito, ¿me cambio? ¿Cierro WhatsApp o no? ¿No? ¿Me cambio a Signa? ¿Lo que hago? Entonces, la verdad es que es importante estar bien informados, por eso los invito a revisar las redes, las infografías y la página del INAI, y les agradezco mucho que podamos tratar en estos foros tan importantes estos temas de actualidad. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra, por su ponencia. A continuación tendremos la ponencia del doctor Rogelio Robles López, a quien previo realizaremos la lectura de su semblanza curricular. Adelante, Amacali. El doctor Rogelio Robles López es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM de las siguientes asignaturas: Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Procesal Administrativo. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como subcoordinador de servicios especializados B, adscrito al área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Jefe de departamento, adscrito al área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Jefe de departamento y subdirector de responsabilidades en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Jefe de departamento en la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Adelante, doctor, la palabra es suya. Su micrófono. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa de discusión acerca de un tema tan importante para México. Asimismo, saludo con gusto a nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al director del Seminario de Derecho Administrativo, el doctor Marco Antonio Sein Chávez, a los distinguidos ponentes, así como a todas las personas que están atentas a este evento. El tema de mi participación es el derecho a una buena administración desde la óptica del fortalecimiento de los organismos garantes en el acceso a la información pública. Específicamente, me refiero al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, del cual con mucho gusto nos acompañan sus distinguidos directivos. Para ello, es necesario comenzar diciendo que este derecho a una buena administración ha tomado cada vez más fuerza en virtud de que implica una serie de requisitos en que los entes deben cumplir en su actuar. Es decir, se ha convertido en un límite al poder. En este sentido, si bien no es un derecho que se encuentre homologado o exista un consenso en cuanto a su alcance, sí existen instrumentos jurídicos que lo reconocen. Por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En ella se establece que es un derecho que tiene toda persona a que los entes públicos traten sus asuntos de forma imparcial, equitativa, dentro de un plazo razonable, motivando sus decisiones
así como el derecho de los particulares a ser oídos, acceder a los expedientes en los que sean parte y a recibir una reparación por los daños causados. Por su parte, en la Constitución de la Ciudad de México se ha retomado lo ya señalado en esta carta e incluso se logra extender ese alcance al establecer que se debe garantizar un derecho a una buena administración a través de un gobierno abierto, transparente, profesional, eficiente, que procure el interés público y el combate a la corrupción. De esta manera podemos observar que este derecho se conforma por ciertas pautas de actuación de los entes públicos. Esto a fin de garantizar su correcto desempeño, pleno goce de los derechos humanos y en consecuencia el bienestar de la población. Pese a que no está reconocido este derecho de forma expresa en nuestra Constitución Federal, lo cierto es que de la lectura integral que podamos hacer de ella, vamos a encontrar estos límites, que se traducen en una buena administración. Por ejemplo, en el artículo 109 de nuestra Constitución, vamos a encontrar los principios que deben observar todos los servidores públicos en su actuar. Principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En caso de que no lo hagan, podrán ser sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa. De igual forma, que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con ciertos principios, como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, vamos a encontrar principios aplicables al derecho a la información, que es el tema que nos atañe, al ejercicio de los recursos públicos, a la contratación pública, al debido proceso, a la justicia pronta y expedita, por señalar algunos, lo cual en su conjunto se traduce en una buena administración. Adicionalmente a esto, otro punto relevante para este derecho es que se prevé la existencia de diversas estructuras institucionales. ¿Para qué? Para la correcta atención de los problemas nacionales, como lo es la existencia de los organismos constitucionales autónomos, los cuales, dada su trascendencia o dada la trascendencia que tienen los temas a su cargo, no se considera pertinente que se encuentren adscritos a ninguno de los tres poderes tradicionales. Entre ellos, el Ejecutivo, más bien no entre ellos, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de evitar cualquier tipo de intervención en sus decisiones. ¿Esto qué va a lograr o qué va a garantizar? La imparcialidad e independencia de su actuar, que ya lo decían a su momento. ¿Esto qué se va a traducir? Mayor eficiencia, legalidad, combate a la corrupción y, por supuesto, el beneficio social. Es muy importante destacar este tema, porque en días recientes se ha colocado en la agenda pública que el presidente de México analiza la posibilidad de una reforma constitucional en la que se eliminen a los organismos constitucionales autónomos y que pasen sus funciones al Poder Ejecutivo a su cargo, a través de las dependencias que se encuentran subordinadas a sus decisiones. Específicamente, que las atribuciones de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Propuesta que no considero correcta desde distintos ángulos, desde la pérdida de independencia, imparcialidad y eficiencia en la toma de decisiones, hasta violaciones a diversos derechos humanos y sus principios, de los cuales ya he mencionado algunos, como el de progresividad, lo cual es totalmente incompatible con este derecho que menciono a una buena administración. A modo de ejemplo, de acuerdo con cifras del propio INAI, en el año 2019, este instituto emitió más de 9,000 resoluciones, derivado de que los particulares recurrieron la respuesta a sus solicitudes de acceso a la información, de las cuales únicamente confirmó el 27.54% de ellas. Es decir, que esas respuestas que les brindaron fueron correctas, en contraste con un 72.46% en la cual no lo fue, por no estar apegadas a derecho o porque no lo fueron, o porque lo fueron de forma parcial. De ahí que ninguno de los tres poderes, entre ellos el Ejecutivo, pueda ser juez y parte en este ejercicio, en el ejercicio de este derecho, y por tanto sea necesaria la independencia de estos organismos. Para ello, en lugar de esta tendencia a desaparecer a estos organismos constitucionales autónomos, se deberían plantear mejoras que pudieran incidir en el fortalecimiento del Estado de Derecho de nuestras instituciones y en el pleno goce de los derechos humanos. Reitero, no considero que se deban desaparecer, sino fortalecer para obtener mejores resultados,
entre ellos el combate a la corrupción. Esto va de la mano con los estándares internacionales. Así, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/18, así como en su informe técnico denominado Corrupción y Derechos Humanos del año 2019, destaca que entre los impactos más significativos del fenómeno de la corrupción en esta región se encuentran las afectaciones institucionales como, adivinen qué, la concentración del poder, los actos de discrecionalidad y la ausencia de control en la gestión pública, entre otros. Por ello, en estos instrumentos se indica que el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia son las principales herramientas en la lucha contra la corrupción, por lo que hacen una serie de recomendaciones a los estados. Entre ellas, fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a la información pública. Y en segundo lugar, fortalecer a los órganos de supervisión. ¿Con qué? Con garantías de autonomía e independencia. En este sentido, en atención a las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana y el derecho a una buena administración, se debe buscar que los organismos constitucionales autónomos y específicamente los encargados de la transparencia cuenten con esas garantías de autonomía e independencia para velar por el pleno goce de los derechos humanos y, en consecuencia, una mejor rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Entonces, la propuesta que planteo yo aquí es fortalecer estos mecanismos de cumplimiento en las determinaciones de los organismos garantes. Porque de nada sirve poner en marcha todo un andamiaje institucional y que, por ejemplo, el INAI garantice el derecho de acceso a la información a través de sus resoluciones o determinaciones, si los entes públicos y los demás sujetos obligados se niegan a acatarlas. Ejemplo de lo anterior ya lo mencionaban, el emblemático caso de Odebrecht, en materia de corrupción, la cual llegó hasta los más altos niveles de la Administración Pública Federal. En este asunto, el INAI, al intervenir, desde octubre de 2018, le ordenó a la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, entregar la versión pública de la averiguación previa. Sin embargo, a la fecha no lo ha hecho, con lo cual se nulifica el derecho a la información, esto ante la falta de mejores mecanismos para exigir su cumplimiento. Hoy en día el INAI cuenta con medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, consistentes en una amonestación pública o multa. Y si a pesar de estas no se acataran sus decisiones, se le podrá imponer al superior jerárquico. Esto, no obstante, desde mi punto de vista son insignificantes. Si las comparamos con la ley de amparo, en la que la autoridad que incumple una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación por el mismo periodo para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública. Por ello, se debería dotar al INAI y a los organismos garantes locales de mejores medidas para hacer valer sus determinaciones y, de esta forma, el respeto a los derechos humanos. Además de esto, propongo que el propio INAI tenga competencia para sustanciar los procedimientos para imponer sanciones a los servidores públicos por el incumplimiento de la normatividad de la materia, ya que actualmente, únicamente tratándose de servidores públicos, únicamente se va a dar vista al órgano interno de control competente para que él se haga cargo. Retomando el mismo caso de Odebrecht, desde 2018 se hizo la denuncia y en julio de 2020 seguía en análisis la misma. Por esta razón, debería ser la propia autoridad especializada en la materia, es decir, el INAI, o una independiente como los tribunales de justicia administrativa, los encargados de iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento para imponer sanciones de esta naturaleza y evitar dilaciones innecesarias e incluso impunidad. Esta propuesta no es descabellada si tomamos en consideración que ante la falta de resultado de la mayoría de los órganos internos de control, los cuales a nivel federal dependen de la Secretaría de la Función Pública, es que surge la reforma constitucional en materia anticorrupción en el año 2015, en la cual se le quitó la facultad de resolver la responsabilidad administrativa grave y se le confirió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a los tribunales de justicia administrativa, lo cual es otro antecedente de que en ciertas áreas, ante la discrecionalidad y la falta de resultados, ¿por qué no?, se necesitan autoridades independientes e imparciales que resuelvan los asuntos de trascendencia para el Estado mexicano, en aras de una buena administración, el pleno goce de los derechos humanos y el combate a la corrupción. Finalizo con lo que menciona el referido informe en materia de corrupción.
Obtener los datos y la información de interés público solo será relevante si el acceso es oportuno, completo y promueve la rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. A continuación pasaremos a la relatoría de esta mesa, que estará a cargo de la alumna Mariana Parrilla Guzmán. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los destacados ponentes por su valiosa participación y al doctor Marco Antonio Sein por darme la oportunidad de presentar la relatoría de estas mesas de trabajo que son de gran importancia y valor para todos aquí presentes, respectivas al derecho a la información y a la protección de datos personales. La relatoría es la siguiente. Comenzamos con el tema 1 respectivo a la importancia de los datos personales, expuesto por el doctor Francisco Javier Acuña. En esta ponencia, las dos ideas principales fueron que todas las gamas de profesiones se mueven a través de datos personales. Todas las operaciones del Estado y del mercado se hacen a través de datos personales, es decir, a partir de los datos personales se está moviendo el mundo. Se requieren de instituciones técnicas, responsables y autónomas para cuidar de los elementos de la vida pública que va de la mano con el cuidado de la vida privada. Pasando al tema de acceso a la información presentado por la doctora Norma Julieta del Río Venegas, podemos definir como ideas principales que a raíz del acceso a la información se han evidenciado casos de corrupción. El INAI ha resuelto 25 recursos de revisión en el caso de Odebrecht y otros casos como la Casa Blanca, la estafa maestra, el narcodata y el costo de manutención de los expresidentes. Se ha logrado la confianza ciudadana y se refleja en la cantidad de solicitudes de información interpuestas por particulares, sumando un total de 249.835 en el 2020. También nos informa que también se está dando el fin de la privacidad. Decimos sí a todo, no nos detenemos a ver cómo se comparten nuestros datos. Tal es el reciente cambio de las políticas de WhatsApp, ya que ahora todos los datos, mensajes, contactos, capturas de pantalla, información sobre estados, pagos y transacciones, información sobre usos y registros estarán disponibles para Facebook automáticamente. La doctora Nuat Ponce Curi nos expone el tema número 3 relativo a las políticas de WhatsApp, cuyos puntos principales podemos definir como que debido a los cambios de las políticas de WhatsApp ha habido una ola de migración de WhatsApp a otras plataformas. Y surge la pregunta de qué debemos hacer nosotros como usuarios. Lo que ella nos dice es que debemos tomar decisiones informadas y que el INAI nos ayuda a que nos informemos. Por ejemplo, acerca de este tema, hizo una nota técnica de qué hacer y qué no hacer. Gracias a la información del INAI, hemos tenido más concientización sobre con quién compartir nuestros datos personales, por lo que varios usuarios leyeron los términos y condiciones de WhatsApp y no les pareció correcto los cambios que querían hacer. Para cerrar estas mesas de trabajo, el doctor Rogelio Robles López nos explica el derecho de una buena administración. Y como puntos principales tenemos que con este derecho, es decir, el derecho a una buena administración, se prevé la existencia de diversas estructuras organizacionales, como lo son la existencia de los OCAS, por lo cual no es correcto que se encuentren adscritos a ninguno de los tres poderes, para así poder garantizar su imparcialidad y su transparencia. Actualmente se ha hablado de una reforma constitucional con la cual se quiere desaparecer a los OCAS y que éstas pasen únicamente al Poder Ejecutivo, con lo que esto daría la pérdida de independencia y parcialidad hasta violaciones a los derechos humanos, lo cual es totalmente incompatible con el derecho a la buena administración. Por lo tanto, estas mesas de trabajo tuvieron como objeto concientizar a la sociedad sobre a quién le damos acceso a toda nuestra información, es decir, tomarnos el tiempo para leer los términos y condiciones, y también nos habla de que el INAI nos va a dar toda la información necesaria para lograr tomar decisiones informadas. También necesitamos instituciones sólidas, autónomas, que garanticen la transparencia y la imparcialidad para poder seguir con la lucha contra la corrupción y lograr una mejor rendición de cuentas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la relatoría a la alumna Mariana Parrilla Guzmán. Muchísimas gracias. Para concluir esta mesa, le solicitamos en el mismo orden que participaron nuestras ponentes y nuestros ponentes, realicen una serie de conclusiones hasta por 3 minutos, empezando
por el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, pues vivimos un momento en que la democracia debe luchar por sus instituciones. La democracia no es una cima de un cerro a la que se llega y se coloca uno para acampar un fin de semana o a la que se visita cada vez que hay festividad democrática. La democracia es un sendero que se construye después de haber eliminado los cerros o los montes que impedían que hubiese un espacio abierto, libre, en el que el concurso de las ideas y la convivencia cotidiana sean posibles bajo reglas claras y bajo límites específicos al poder público. Más allá de la veneración presidencial que en México padecemos, porque es un asunto el presidencialismo como una especie de losa densa en la espalda de los mexicanos que nos ha marcado de por vida y que nos hace tener una, ya lo dije, adicción a la figura presidencial de cada sexenio, cada vez más, con cualidades. Fox, por ejemplo, como el presidente, generaban una sensibilidad muy grande en la idiosincrasia de la población, pero los otros presidentes, cada cual con sus limitaciones y sus errores, todos, generan algo. El mexicano los ve para arriba y los ve con absoluto respeto. A los empresarios bueno, se ponen como niños esperando un dulce cuando les toca ir a saludar al presidente. Estamos hechos bajo el influjo presidencialista. Esto, ¿por qué lo digo tanto? Bueno, porque en este momento está poniéndose a prueba de durabilidad de instituciones tan valiosas como ya se ha dicho para la vida nacional. Esperamos que esto sirva para que se considere y se reconsidere más bien no llevarse a cabo esta propuesta o esta iniciativa que el presidente todavía no presenta y que dijo presentará en breve y que hay que esperar a que esta aparezca para discutirla sesudamente, y qué mejor que en las universidades. La universidad es el espacio por excelencia para oxigenar la vida pública. Uno va a la universidad a tomar oxígeno. Ahora más que nunca lo digo, que estamos pasando esta cruda experiencia del COVID, en la que el INAI ha demostrado gran utilidad como instrumento permanente de visualización de los errores y de la falta de rigor y de método que se ha seguido durante este periodo de una nebulosa crisis sanitaria que no ha sido esclarecida y que no ha dejado en claro que hay una estrategia, más bien dicho, ha comprobado que no había una estrategia integral porque se han dado tumbos. Y esto el INAI lo ha estado exhibiendo en sus resoluciones, en sus intervenciones, y claro está que esto ha quedado. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de un debate nacional sobre las instituciones, gracias a la UNAM que nos abre el espacio, al señor director Raúl Contreras Bustamante, por ser siempre tan sensible, para hacernos partícipes de la vida pública desde la UNAM y darnos la autoridad para hablar y compartir. Y qué mejor que con mi paisana Julieta, que ha dado una ponencia tan completa, con tantos datos, cifras, números fundamentales para entender esto, de contabilizar con Luján Curia, que mucho aprecio y agradezco también, y con Rogelio Robles, por esta oportunidad de compartir, de contemporizar. Una vez más, mi gratitud, y bueno, el trabajo democrático nunca cesará, porque la democracia se defiende cada instante. Gracias de verdad. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Norma Julieta del Río Venegas, adelante. Sí, muchas gracias. Pues igual que, como dijo Paco, agradecer profundamente al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho. Para mí es un honor estar en este panel, doctor. Como ustedes saben, prácticamente apenas antier, recién cumplí los 2 meses de haber sido nombrada, después de trabajar en un órgano garante local. Entonces, la máxima casa de estudios para mí representa mucho y le agradezco la invitación, también la sencillez de Marco Antonio, con el contacto que tuvo conmigo, gracias. Y desde luego a la maestra Noat de nuestro consejo consultivo, a mi paisano, al doctor Rogelio,
y desde luego a Mariana, que hizo una relatoría muy precisa de todo lo que hablamos. Y bueno, en mis conclusiones simplemente reitero, escuchaba con mucha atención lo que decía el doctor Rogelio sobre esta separación que hace de los órganos internos de control. Decirles que pues yo fui titular de un órgano interno de control hace 10 años en la Secretaría de Función Pública Federal y contralora de mi estado en un sexenio. Entonces, conozco el control y conozco el acceso a la información, estos órganos autónomos, totalmente diferentes funciones. Desde la Contraloría de un Estado y desde titular de un órgano interno de control también. Les puedo decir que ahora como presidenta de un organismo garante autónomo en Zacatecas, yo como comisionado de un organismo, el máximo organismo garante en tema de acceso a la información de datos personales, yo les digo, no asegúren, les digo con ejecución de funciones, que es una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, desde el INAI y con la obligación que nos impone la Constitución y la Ley General de Transparencia, pues vamos a seguir impulsando la construcción de esta nueva ciudadanía. Quiero decirles que también la transparencia proactiva que ha generado el INAI ha traído un sentido de vida pues ante esta contingencia, de esperanza para muchos ciudadanos, darse cuenta de bastante información muy necesaria para tomar decisiones. El tema de la transparencia proactiva de verdad es un ejercicio a prueba de datos y de resultados que ha ejercido el INAI. Y pues también en el tema de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia, todos conocemos que se lanzaron el 11 de agosto 5 nuevos buscadores temáticos sobre contratos, trámites, servicios, sueldos, salarios. Han sido todo un éxito. Las búsquedas han sido muy amigables y se tiene una ruta de la mano del comisionado Oscar Garrafort de que vayamos a la mejora de la plataforma. Se están realizando más buscadores sobre programas beneficiarios de programas sociales, para que sea más fácil el acceso a la información. Y ya en el tema de datos personales, pues vamos a luchar contra este fin de la privacidad, como dijéramos hace rato. Pues el futuro de estos derechos definitivamente exige un cumplimiento de obligaciones que el propio instituto donde estamos tiene, pero también, como decía Rogelio, como decía Marco, como decía el propio doctor en su mensaje, todos tenemos la obligación. El instituto es el órgano garante que lo tutela y los organismos autónomos que conforman el Sistema Nacional de Transparencia. Pero los ciudadanos, en el papel de ciudadanos, también tenemos mucho trabajo. Escuchaba a Noa ahorita decir a todos, decía yo, rápido, nadie leemos los avisos de privacidad. Ojo, yo cuando comparecí en el Senado de la República, una de mis propuestas fue simplificar los avisos de privacidad. Es un letargo, tenemos que hacerlo más sencillo. Yo decía, todos vamos a comprar un medicamento y vemos lo que nos dicen, lo que puede pasar si no tomas bien las dosis. Hoy vamos a un centro comercial, compramos alimentos y nos advierten, ojo, tantas calorías y demás, entonces ya queda bajo nuestra más estricta responsabilidad. ¿Por qué no hacer un aviso de privacidad de esa manera? Que en 3 renglones, en 4 o simplemente hasta de manera visual te diga, detente, al aceptar, estás aceptando esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mis aportaciones, mis conclusiones. Seguiré trabajando desde el INAI en esto que decimos y pues gracias a todos mis compañeros de panel. Y fue un gusto y espero que pronto nos volvamos a ver y estoy a la orden en el INAI. Muchísimas gracias, doctora. Cedemos el uso de la voz para sus conclusiones. La maestra Nujat Ponce Curi. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Pues bueno, al igual que los comisionados, invitarlos a defender nuestras instituciones, a utilizar nuestras instituciones, pero sobre todo seamos conscientes del uso de nuestra información, del uso de nuestros datos, revisemos los términos y condiciones. Es importante que juntos sigamos en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la privacidad. Hoy en día, pues redes sociales, plataformas, tanto de mensajería como de streaming, cuestiones que incluso, déjenme decirles, la pandemia nos empujó, ¿no? Hay por ahí una encuesta que si gustan se las hago llegar a través de Antonio, pero se dice que de
febrero, marzo del año pasado para acá, se ha potencializado un 84% el teletrabajo, el home office y el uso de herramientas tecnológicas. Este crecimiento del 84% estaba previsto para que se llevara a cabo en 3 años. Imagínense, la pandemia nos dio un empujón cibernético, ¿no? De 3 años. Entonces, utilicemos la tecnología a nuestro favor. Acuérdense que las herramientas deben de estar pues al servicio del hombre, de la humanidad, ¿no? No al revés. Busquemos, obviamente, un mejor México. Busquemos, les decía yo, la defensa de las instituciones, del Estado de Derecho, del Estado de Legalidad. Utilicemos las herramientas que nos da el INAI, que les decía yo, sin duda alguna son muy útiles. Revisemos las infografías que se publican, pero sobre todo generemos conscientemente la cultura de privacidad, porque es algo que nos involucra a todos en lo personal y en lo profesional, ¿no? Les decía yo, como familia, siempre que alguien estudia Derecho es un poco de, oye, y ¿qué tengo que hacer? ¿Me cambio? ¿No me cambio? ¿Qué hago? ¿No? Y obviamente en lo profesional, pues para dar también las mejores soluciones en donde estemos trabajando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra. Para finalizar, le cedemos el uso del micrófono al doctor Rogelio Robles López. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera finalizar con algo breve. Atendamos las recomendaciones que tenemos y los estándares internacionales, porque si no, en un futuro, instancias supranacionales nos van a poder condenar por esta regresión. Necesitamos instituciones fuertes, autónomas, imparciales, por supuesto, en la cual pues, nos garanticen pues, nuestro derecho a esta información. Simplemente concluyo con una frase: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y para despedir esta mesa, si nos lo han comentado, le cedemos el uso del micrófono a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Creo que tiene un pequeño problema de conexión. Sí, creo que sí. Adelante, doctor Sein, no sé si usted quiera intervenir para despedir la mesa. Sí, agradecerle básicamente tanto al doctor Acuña como a la doctora Del Río, a la maestra Nuad y Curi, y también al doctor Robles su participación, por supuesto, coincidiendo con todas estas posiciones. Estamos hablando de por lo menos 2 derechos humanos que son de especial relevancia para la sociedad del siglo XXI, y por supuesto necesitamos agentes independientes que estén velando todo el tiempo por esto, porque simple y sencillamente lo que sucedía antes de que existieran estos con autonomía constitucional no es mejor a lo que existe el día de hoy, y por supuesto que necesitamos que para toda toma de decisión en donde se quiere cambiar lo que puede ser una decisión política fundamental como lo es la autonomía constitucional, se necesita de un debate mucho más informado, se necesita de la participación de todos los sectores de la sociedad y, por supuesto, llevar a cabo un debate serio y en todo momento persiguiendo la protección efectiva de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Muchísimas gracias y creo que va a participar nuestro señor director. Muchas gracias, doctor Sein. Pues solamente para reiterar el agradecimiento a Norma Julieta, a Francisco Acuña y a Norma por haber estado esta tarde en esta aula universitaria. Como lo anunciamos, creo que ha sido un auténtico banquete de conocimiento. Para la Facultad de Derecho era muy importante que los jóvenes, que la comunidad universitaria y que la sociedad pues estuviera actualizada y entendiera la importancia de lo que es el INAI, la trascendencia del trabajo que está haciendo y lo destacado que es el papel que ha desempeñado en esta vida como un instrumento de la democracia. Creo que en la intervención que tuvo el doctor Rogelio Robles se sintetiza cuál es la opinión de la academia sobre la defensa del INAI y sobre la trascendencia que tiene como un instrumento de control de la corrupción, de magnificar los derechos que los ciudadanos tenemos, de acotar el poder político
y sobre todo, como decía, de ser un instrumento de la democracia. Quisiera que los señores consejeros sepan que la Facultad de Derecho es un aliado estratégico del INAI, que seremos los defensores, los abogados defensores de cualquier intento que haya por trastocar la autonomía de esta institución de los mexicanos, y que estaremos muy atentos al desarrollo de este debate, porque como lo dijo el doctor Acuña, la Universidad de la Nación es el espacio por excelencia para la discusión de las ideas. Así que estaremos muy pendientes, estaremos trabajando de la mano con ustedes y los felicitamos por este enorme esfuerzo que han hecho. Muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos los que nos vieron en este magnífico evento que tuvo a bien organizar nuestro seminario de Derecho Administrativo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias a Gracias. todos. Mariana, Gracias a todos y a todos. Gracias, Lorena. Gracias. Hasta luego. Cuídense Amacali, mucho, por favor. Mariana, gracias. Muchas gracias. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Hasta luego. Dios Hasta nos luego. Buenas tardes a todas y a todos.